Hello everyone, welcome to my channel Miss Happy Dollars. El día de hoy tenemos una sesión de dudas, aclaraciones y sugerencias que no tienen que ver con los temas que hemos visto en los videos que ya he subido. Esta es más bien una sección de dudas, aclaraciones y sugerencias sobre el aprendizaje del idioma. ¿Ok? Entonces, en esta primera imagen que tenemos aquí, tenemos un par de neuronas. Estas neuronas, cuando estamos aprendiendo una habilidad nueva, una palabra nueva, andar en bicicleta, cualquier cosa que sea nueva, se van a activar, se van a iluminar. Y después de eso van a empezar a hacer conexión entre ellas a través de estos filamentos que se llaman dendritas. Cuando hacen conexión entre ellas, a esa acción se le llama sinapsis. Y esta sinapsis nos ayuda para que haya comunicación entre esta neurona y una neurona más. Y entonces no solamente una neurona sabe decir la palabra hola, sino que se conecta con el resto de las neuronas en el cerebro y así es como desarrollamos el idioma o cualquier otra habilidad que estemos aprendiendo, ¿ok? Eso es importante por lo que vamos a ver a continuación. Una pregunta que me hacen mucho las personas que han tomado clase conmigo, ya sea en la universidad, en empresas, en cualquier lugar, esta duda es muy recurrente y es ¿cuándo empezaré a hablar en inglés? Y obviamente la respuesta aquí puede variar de persona en persona porque todos tenemos habilidades diferentes. Hay personas a las que se les facilita muchísimo tocar instrumentos, otras personas que son muy buenas para los deportes, algunas personas que aprenden idiomas muy rápido. Entonces, depende un poco de nuestras habilidades, depende también del tiempo que le dediquemos, de nuestra constancia, de nuestro esfuerzo y pues básicamente va a ser diferente para cada persona. Ok, aquí tengo algunos puntos que quisiera compartir con ustedes. Y el primer punto es nuestro cerebro, comparado con el de los niños. Tengo aquí alguna información que me gustaría leerles, que la tomé de la página de UNICEF. Se los voy a leer exactamente como está y lo comentamos. Durante los 7 primeros años de su vida, el cerebro del niño tiene la posibilidad de activar 1000 células cerebrales por segundo. Cada una de estas células llamadas neuronas tiene la facultad de conectarse con otras 10.000 neuronas a una velocidad de miles de veces por segundo. Entonces, al principio de este pequeño párrafo que les acabo de leer, dice que esta es una habilidad que tienen los niños de 0 a 7 años. Dependiendo del autor, puede ser de 0 a 8 años. Hay algunos autores que son muy positivos y creen que es de los 0 a los 10 años, pero más o menos en ese rango de edad, eh, los niños hacen muchísimas conexiones neuronales, que es lo que les ayuda en su proceso de aprendizaje. Obviamente, un niño no tiene ninguna otra actividad más que aprender, ¿verdad? Aprenden a comer y respirar al mismo tiempo, aprenden a comer, a tomar los cubiertos, aprenden a tomar sus vasitos de entrenadores, aprenden a andar en bicicleta, aprenden a iluminar, a hacer palitos y bolitas, aprenden muchas cosas, a eso se dedican y su cerebro está completamente enfocado en aprender. Pero eso es diferente con los adultos, porque los adultos, para empezar, recuerden que después de esa edad ya no hacemos tantas conexiones neuronales, entonces ese proceso de aprendizaje se va haciendo un poco más lento, es diferente, ¿ok? Aparte, como adultos, pues tenemos muchísimas otras ocupaciones, muchísimas preocupaciones y cosas en la cabeza. Por ejemplo, si tenemos que pagar renta o la hipoteca de la casa, si tenemos que checar el auto, que todo funcione bien, los quehaceres de la casa, si tenemos hijos, pues nos encargamos de ellos, dinero, trabajo, son muchas cosas las que pasan por nuestra cabeza, entonces nuestro cerebro está ya como dividido.
ok, esto es para el tiempo que tengo para aprender cosas, esto es para mis obligaciones, mis pasatiempos, mi familia, está súper dividido en miles de cosas y es por eso que no aprendemos como un niño. Esto lo digo porque a veces me comentan los alumnos acabo de ver esta publicidad de una escuela que me dicen que me van a enseñar a hablar como aprendí mi idioma materno. Y sí, pero no se refieren a que vas a aprender exactamente igual que cuando eras un niño, porque recuerda que tu cerebro ya funciona de manera diferente. Además de que, bueno, un niño de 5 años solamente maneja 2,000 palabras. Y digo solamente porque aunque parezcan muchas, son pocas comparadas con las 25,000 palabras que maneja un adulto. Y bueno, un adulto aparte de manejar 25,000 palabras en su vocabulario diario, reconoce 50,000 palabras. Tenemos vocabulario pasivo y vocabulario activo. El vocabulario activo es el que usamos todo el tiempo. Siempre que hablamos lo estamos usando constantemente. Esas son 25,000 palabras. El vocabulario pasivo es el que no usamos tanto, pero que sí reconocemos. Si leemos un periódico, vemos una palabra y la reconocemos. A lo mejor yo no la uso, pero sé lo que significa y la entiendo perfectamente. Si estoy en una página en línea, la reconozco. Si escucho un discurso, la reconozco. No la uso, pero la reconozco. Esas que reconozco, aunque no las use constantemente, son 50,000 palabras, ¿ok? Comparadas con las 2,000 que maneja un niño, pues son poquitas. Entonces, ¿por qué querer aprender como un niño si me voy a estar limitando? Por otro lado, pues los niños aprenden en 5 años muy lentamente 2,000 palabras y pues nosotros podemos acelerar ese proceso porque ya tenemos diferentes habilidades. Nuestras cuerdas bucales ya se desarrollaron, los huesos de nuestras manos también ya se desarrollaron completamente y podemos escribir lo que nos ayuda a recordar. Un niño de 5 años a lo mejor apenas está en el proceso de aprender a escribir. Nosotros ya lo sabemos hacer, podemos hacer listas de vocabulario, podemos hacer oraciones, entonces sería limitarnos el querer aprender como los niños. Otro error que tenemos cuando estamos aprendiendo un idioma es querer decir lo mismo que decimos en español, en caso de que el español sea nuestra lengua materna. Como yo sé decir muchas ideas en presente, pasado, participio, futuro, sé hablar de mil cosas, sé dar mi punto de vista sobre política, también lo voy a decir en inglés inmediatamente. Pues no, no va a ser así porque pues en español ya manejo mucho vocabulario, ya sé la conjugación de los verbos, ya sé las reglas gramaticales, aunque sea de manera inconsciente. En mi idioma que estoy aprendiendo todavía no sé todo eso. Y sí voy a llegar ahí en algún punto, con perseverancia, paciencia, mucho esfuerzo, sí voy a llegar ahí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr en algún punto, pero para empezar, no, con un mes de clases de inglés, no va a ser posible que exprese exactamente lo mismo que ya sé expresar en mi idioma materno. Saltarse los pasos, ese es otro error muy grande. Esto de saltarse los pasos quiere decir que quiero aprender inglés, pero sin dedicarle tiempo al vocabulario, sin dedicarle tiempo a aprender verbos. Los verbos son la columna vertebral de cualquier idioma, sin analizar qué estoy aprendiendo. Um, y finalmente, no comprender el proceso. Si no comprendo cómo aprendo, si no comprendo que necesito estudiar, que necesito dedicar tiempo, que necesito practicar, entonces no voy a llegar a esa meta que tengo, que es de ser bilingüe. Algunas otras cosas que me comentan los alumnos es, yo solamente quiero hablar, no me importa otra cosa, solo quiero hablar como nativo. Mm, puede ser que lo puedan hacer, de hecho, pues todas las personas que migran aprenden a hablar, aprenden a comunicarse, aunque la mayoría de veces es en un nivel muy básico, lo aprenden por la necesidad, porque tienen que comer, porque tienen que vestirse, porque tienen que trabajar y en todas esas actividades requieren el idioma.
pero si tenemos la posibilidad de aprender algo más, creo que deberíamos de tomarla. Si solamente quieren hablar, cualquier persona puede hablar, por supuesto que no tenga ningún impedimento, pero nos convertiríamos en unos analfabetas. Yo solamente quiero hablar y ya, pero si sé leer en español, ¿por qué no voy a aprender a leer en inglés? Si sé escribir en español, ¿por qué no voy a aprender a escribir en inglés? Todas esas habilidades que ya tengo desarrolladas en español también las puedo desarrollar en inglés y no me estaría limitando a solamente quiero hablar porque me parece que es lo correcto. Si eso es lo que quieren, por supuesto, se respeta su decisión, pero en mi opinión se estarían limitando. Es como decir, soy una persona con mis cuatro extremidades, no tengo ningún problema físico, voy a correr un maratón, me voy a entrenar, pero el día del maratón me voy a amarrar una pierna. Pero si ahí tengo la pierna, pues la voy a usar mejor, ¿no? Ok. Algunas otras cosas que pueden limitarnos en el aprendizaje del idioma es no tener una rutina, hábitos y actividades. Es decir, si yo quiero aprender, pero no le quiero dedicar 5 minutos diarios a repasar mis, mis listas de vocabulario o no le quiero dedicar 5 minutos a aprender una frase nueva o no tengo actividades que se relacionen con el idioma, como ver películas en inglés o escuchar música en inglés, pero no solamente escuchar por escuchar, porque puedo escuchar y puedo entender lo que está diciendo, pero no sé lo que está diciendo porque realmente no estoy aprendiendo vocabulario o no estoy eh, aprendiendo pronunciación ni nada, solamente estoy escuchando y voy a terminar washeando, como decimos en México, ¿verdad? Um, Algo que nos limita también es tener expectativas irreales, que está unido a lo que vimos en la diapositiva anterior, al querer decir lo que ya digo en mi lengua materna exactamente igual en inglés, pero todavía no tengo ni el vocabulario, no conozco los tiempos gramaticales, no he aprendido a usar los verbos, pues esa sería una expectativa irreal. Querer hablar tal vez en 2 meses exactamente como lo hago en español. Otro error sería recibir mucha información, pero no ponerla en práctica, que es lo que les mencionaba en el punto anterior. Puedo escuchar música y voy a aprender algunas palabras en pronunciación nada más, pero si aparte no la pongo en práctica, como aprender qué significan, en qué contexto se usan, si son formales o informales, porque aparte no podemos llegar, por ejemplo, con nuestro jefe y hablarle igual que como hablamos con algunos amigos, que a lo mejor tenemos más confianza. Entonces, recibir mucha información es eso. Voy a escuchar música, voy a ver películas, voy a ver series, voy a ver videos de gramática, voy a usar aplicaciones para aprender el idioma, pero no lo voy a poner en práctica. Eso nos va a limitar, ¿ok? ¿Qué más nos limita? Que no tenemos, bueno, en el caso de que estén aprendiendo en línea o en una aplicación, eh, que no tenemos un profesor o profesora que nos guíe, pero es hasta cierto punto limitante y no porque, por ejemplo, si estoy aprendiendo con los videos de Miss Happy Dollars, está explicando el verbo to be, no me quedó claro, pues entonces busco otras páginas que también son gratuitas, que son para practicar el verbo to be y vienen muchos, muchos, muchos más ejercicios de los que me enseñó la Miss Happy Dollars, ¿ok? Que no tenemos tiempo. Pues el tiempo como que es relativo, porque a veces, por ejemplo, pasamos mucho tiempo en Facebook, le dedicamos 15 minutos a Facebook antes de dormirnos, 1 hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo, pero no le dedicamos 5 minutos al idioma. Entonces, pues el tiempo sí puede ser que haya un día, 2 días que sean súper ocupados, pero siempre tenemos 5 minutos para aprender una palabra, para aprender una frase. Obviamente va a ser un poco más lento nuestro proceso, pero sí le estamos dedicando tiempo.
contar solamente con recursos gratuitos. Y lo puse así subrayado y en negritas, porque estos recursos gratuitos, como son los videos de YouTube, como son algunas apps, como la del búho, son muy buenas herramientas para aprender el idioma. Mm, Probablemente no sea lo único que vamos a usar, pero sí son muy buenas herramientas si las sabemos usar. Um, Enfocarnos en los errores también nos limita. A veces cuando empezamos a hablar inglés, como el inglés, igual que cada idioma, tiene sus propias reglas, tiene sus propios sonidos, algunos sonidos que no tenemos en español, algunas letras tienen muchas pronunciaciones diferentes a las que ya conocemos. Entonces, como esos sonidos no existen en nuestro idioma, nos pueden costar trabajo. Si nos enfocamos en los errores que cometemos al querer expresarnos en inglés, eso nos va a frustrar y nos va a limitar en nuestro proceso de aprendizaje. Otro error es no querer aprender gramática, probablemente porque tuvieron una mala experiencia, probablemente porque les cuesta trabajo recordar la gramática. Pueden ser mil razones por las que no la quieran aprender, pero nuestro cerebro aprende mucho mejor si tiene una estructura, si entiende lo que está, la información que está recibiendo. Por eso es importante aprender gramática. Además, como ya les comentaba, no querer aprender gramática, no querer aprender a escribir, leer o cualquier otra cosa, pues sería como solamente convertirnos en analfabetas en otro idioma. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando cometemos errores y nos enfocamos en ellos, lo que puede pasar es que no querramos seguir practicando. Si no quieres seguir practicando porque cometes errores, nunca vas a dejar de cometer esos errores, ¿verdad? Otro error sería enfocarnos en la perfección más que en la comunicación. Hay ejercicios que son para corregir errores y hay ejercicios que son para practicar fluidez. Si queremos ser más fluidos en el idioma, podemos practicar y decir todo lo que se nos venga a la mente, todo lo que queramos expresar, sin enfocarnos en los errores, simplemente en hablar, en comunicarnos, porque finalmente, pues esa es la importancia del idioma, comunicarnos. En el caso del lenguaje oral, vamos a decir todo lo que queramos y seguramente nosotros solos nos vamos a dar cuenta de los errores y más adelante los vamos a corregir. Al principio nos vamos a criticar, que es el siguiente punto, la crítica innecesaria que nos hace bloquearnos. Y sí, sí puede pasar que nos vamos a criticar o de, ay, eso no es lo que quería decir, o esa palabra que usé no es la correcta, pero ya me di cuenta. Entonces eso es algo bueno, ¿verdad? Algo que me dicen mucho, lo- eh, muchas personas, es sé inglés, pero no lo sé hablar, o entiendo el inglés, pero no lo sé hablar, entonces no sabes inglés. Conoces una parte pequeña de lo que es el inglés, pero no sabes inglés. Es como un ejemplo que les daba a mis alumnos. Si tú vas a un museo y ves unas pinturas y entiendes lo que quería decir el autor o entiendes lo que está en la descripción y no sé, lo entiendes, lo ves bonito, lo aprecias, pero no por eso eres pintor, ¿verdad? Lo mismo pasa con el inglés, no porque entiendas eres bilingüe, son dos cosas completamente diferentes. Eh, Otro punto es, quiero aprender inglés, pero no me importa la gramática o no me gusta la gramática. También eso me lo dicen muchos los alumnos. ¿Por qué tenemos que aprender gramática? Yo solo quiero hablar como los chicos del Bronx, quiero hablar, no sé, cosas así. Si ustedes fueran estudiantes de medicina y aprenden toda la teoría, se saltan toda la parte de la práctica cuando ya están con los cuerpos, cortando, abriendo, operando. Eso no lo quieren hacer, solo aprenden la teoría.
y después de ahí se van a trabajar a un hospital, pero hay otro de sus compañeros que aprende la teoría, después hace toda la práctica, operar, suturar, demás, y después llega al mismo hospital y a ustedes les explican, oye, tengo este doctor que se saltó de la teoría a este trabajo en el hospital y tengo este doctor que aprendió la teoría, lo practicó y después llegó al hospital, ¿ustedes a quién elegirían para que los operara? Obviamente al que aprendió todos los pasos y los puso en práctica. Esto es importante porque si ustedes quieren un trabajo donde requieran del idioma, no les van a decir solamente háblame en inglés. Puede ser que sí, su entrevista va a ser en inglés, pero además si les mandan un memo, si tienen que leer información como emails de clientes en el extranjero, si tienen que contestarles de manera escrita, no se pueden limitar a eso, ¿verdad? No se pueden limitar a solamente quiero hablar y no quiero aprender gramática. La gramática es una parte importante. ¿Qué podemos hacer? Primero, reconocer nuestras fortalezas y usarlas a nuestro favor. Como les decía, todos aprendemos de manera diferente. Hay personas que son muy visuales, que necesitan ver una gráfica, que necesitan ver una lista, que necesitan ver para aprender. Entonces, si yo sé que necesito ver para aprender, pues entonces me voy a poner a hacer mis mapas mentales, gráficas, listas tal vez con ilustraciones, no sé, eso lo dejo a la creatividad de cada quien. Si son personas auditivas, a lo mejor podrían escuchar podcasts, series, películas, cosas que sean de su interés para que les resulte más fácil aprender. El siguiente punto sería enfocarse en mejorar con una meta real. Recuerden, no vamos a hablar en un mes de clase, 2 meses de clase, exactamente como hablamos en español. Hay que tener metas reales. Mi meta puede ser que voy a aprender una palabra diaria, o 2 palabras diarias, o 5 palabras diarias si tengo muy buena memoria. Yo empezaría con una palabra diaria porque al final del mes ya son 30. Esa es mi meta porque yo reconozco que mi memoria a lo mejor no es tan buena. Si tengo una memoria muy buena, a lo mejor podría empezar con 3 palabras diarias y al final del mes ya voy a saber 90 palabras, ¿verdad? Que bueno, las palabras son solamente una parte, no solamente voy a estar aprendiendo palabras que voy a acumular, aparte de aprender una palabra diaria, voy a aprender, no sé, oraciones en presente simple o lo que sea que yo quiera aprender y que busque mis recursos. Eh, También debo dedicar tiempo a usar lo aprendido. No es suficiente con recibir toda la información, la gramática, el audio, no. También tengo que usarlo. Y para usarlo, pues puedo dirigirme a actividades que sean de mi interés. Por ejemplo, si me gustan los carros, entonces voy a buscar información de carros que pueda leer, voy a tratar de expresar alguna idea que tenga que ver con los carros, voy a aprender vocabulario de partes de carros, conectar ideas de interés, que es con lo que les acabo de mencionar, crear. Una vez que yo ya aprendí cómo se dice motor, cómo se dice palanca de velocidades, ahora lo voy a usar, voy a crear mi propia información. Ok, esto es lo que vi, así se dice, esto es lo que aprendí, ¿cómo lo diría yo? Reconocer nuestro avance y esfuerzo también es importante. Es importante darnos una palmadita cuando aprendemos algo y motivarnos. Tenemos este acrónimo que viene del inglés, que se utiliza para muchísimas cosas, se utiliza para negocios, para metas personales, para objetivos personales, se puede usar en infinidad de cosas. SMART, cada una de estas letras tiene un significado. La S es de specific, que significa específico. Debemos tener una meta específica. ¿Qué quiero? Quiero para el final del mes haber aprendido 50 palabras y presente simple, poder comunicar una idea simple en presente simple. Eso es específico. Si digo quiero aprender inglés, no es específico, ¿verdad?
Ok, la M significa measurable, medible, debe ser una meta medible. Como lo mencioné con el punto anterior, voy a decir 50 palabras, lo estoy midiendo. No voy a aprender 90 porque está complicado, no voy a aprender 10 porque sería muy simple y estoy desperdiciando mis habilidades y mi inteligencia. Voy a aprender 50 palabras, ya lo medí. Attainable, o sea, alcanzable, debe ser una meta alcanzable. Si como en los puntos anteriores digo, voy a aprender 1000 palabras en un mes, pues suena bien, digo, es ambicioso, la ambición es buena, pero si es alcanzable esa meta, no, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos metas alcanzables. R, la R significa, bueno, sí, significa relevant, o sea, que sea relevante. ¿Cómo va a ser relevante? Cuando lo que aprenda sea de mi interés. Si, por ejemplo, y pueden ser diferentes tipos de intereses, mis intereses como mis hobbies, a lo mejor los carros, y mis intereses profesionales como mi trabajo. Entonces, tiene que ser relevante para mi vida y mi vida no es solamente lo personal. Recuerden, también es mi trabajo, tal vez mi familia, tal vez si estoy planeando hacer un viaje, si es de negocios, pues me voy a enfocar a tal vez aprender vocabulario, frases que me sean útiles para mi viaje de negocios. Si voy a ir con mi familia a Disneyland, pues a lo mejor me enfoco en cómo pedir comida, cómo comprar mis boletos, etcétera. Tiene que ser relevante para mi vida, para mi contexto. Y finalmente, T, time base, o sea que debemos ponernos un tiempo para llegar a esa meta. Si, no sé, es una meta muy general, como les comentaba, puede ser voy a aprender 50, 30, 40 palabras por mes. Si ya tengo un plan más específico, como ese viaje de negocios que les comenté, entonces puedo basar mi tiempo, el tiempo que tengo para aprender las frases que voy a usar, en el tiempo, en la fecha en que me voy a ir a ese viaje. ¿Ok? ¿Qué más, qué más podemos hacer? Pensar en inglés. ¿Cómo podemos pensar en inglés? Porque suena muy padre pensar en inglés. Es una sugerencia que todos nos hacen cuando estamos aprendiendo el idioma, o al menos a mí mis profesores siempre me decían, es que tienes que pensar en inglés. Y sí, sí, eso es cierto. Pero ¿cómo lo voy a hacer? No es así de que me despierto y, ay, oh my God, I'm thinking in English. No, pues no, ¿verdad? Hay algunas cosas que podemos hacer, como mencionar los objetos alrededor. Si estamos rodeados de gente, obviamente no vamos a ir en el transporte, no vamos a estar en un parque, no vamos a estar en la escuela diciendo todo lo que vemos. Lo podemos decir en nuestra mente y si estamos solos ahí sí lo podemos hacer. For example, window, sofa, wall, computer, todo lo que pueda. Eso va a ir entrenando mi cerebro para que empiece a pensar en inglés. Eh, para corregir la pronunciación, lo que podemos hacer es ver diccionarios en línea. Los diccionarios en línea, bueno, también de diccionarios en papel, pero sobre todo los diccionarios en línea tienen muchísimos ejemplos, tienen símbolos fonéticos que nos ayudan a saber la pronunciación de las palabras. Tienen muchísimas herramientas, tienen el audio. No solamente pueden hacerlo con esos diccionarios en línea. Tal vez en ese momento que quieren buscar una palabra no tienen su computadora a la mano o no tienen internet en su teléfono, pero hay aplicaciones también de diccionarios en línea. Les voy a dejar un diccionario que en lo particular a mí me ha servido muchísimo. Además de ese diccionario tiene muchos idiomas, no solamente inglés, español, y tiene otras funciones como sinónimos, antónimos, etcétera. Y eso podemos hacer para corregir pronunciación cuando no tengamos claro. Hacer listas de palabras que desconocemos también nos va a ayudar. Por ejemplo, en el caso de que esté mencionando todo lo que hay a mi alrededor y veo un objeto, un objeto que no sé cómo se dice. Bueno, lo voy a anotar y en cuanto pueda voy a buscar cómo se dice en inglés y voy a checar la pronunciación.
Pensar o decir oraciones simples. Ok, esto de decir todo lo que está a mi alrededor a lo mejor es muy básico, o ya lo sé hacer, o ya me aprendí todo el vocabulario de todo lo que veo cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la oficina, cuando estoy en la calle. Eso ya lo sé. Ahora voy a pensar o decir oraciones que sean muy sencillas. Por ejemplo, si ya sé cómo se dice door, ahora voy a decir the door is open, the door is closed. The window is clean. Oraciones fáciles. Y obviamente van a ir aumentando de dificultad conforme vaya aprendiendo más, ¿verdad? Describir tu día ayuda muchísimo a ligar ideas, a conectar ideas y decir discursos un poco más largos. A quien vi, a quien veo todos los días, a mis actividades diarias, lo que hice ayer, lo que voy a hacer mañana, hablando de mi día. Obviamente al principio vamos a hablar en presente porque son los primeros temas que aprendemos y después ya voy a aprender a decirlo en pasado, en futuro y así sucesivamente. Escuchar y repetir. A veces creen que esta es una actividad ya muy pasada de moda, pero nos sirve mucho escuchar y repetir. Esto de escuchar y repetir se llama técnica de la imitación. La técnica de la imitación no es otra cosa más que copiar acciones y palabras. ¿Por qué vamos a copiar las acciones? Porque en este caso nos vamos a enfocar a la voz. Puedo buscar películas o series y si en alguna palabra tengo duda en cuanto a la pronunciación, puedo ver la boca de la persona que está hablando para ver la posición, para imitar el sonido de cómo pronuncia esa palabra que tal vez esta persona es nativa y le sale muy bonita, ¿verdad? Entonces, copiar acciones como la acción de mover la boca, de la posición de los labios, la posición de la lengua y demás, y las palabras, obviamente, las palabras que esté viendo. Esto lo puedo hacer muy fácilmente con videos en YouTube, lo puedo hacer con series en diferentes plataformas, con películas, puedo poner el audio en inglés y los subtítulos también en inglés. Esto me va a ayudar para relacionar lo que estoy escuchando con la forma en que se escribe y tratar de decirlo. Ajá. Probablemente más adelante ya no necesite los subtítulos. ¿Ok? Los pasos para seguir esta actividad serían empezar con frases cortas. No voy a empezar a escuchar y repetir textos muy largos, una historia completa, porque probablemente no me ayude mucho al inicio. Por ejemplo, si escucho en una serie que estoy viendo I am Mexican, puedo repetir esa oración que es corta, es una frase corta. I am Mexican. Después lo puedo cambiar con mis propias palabras cuando ya sea muy hábil con este primer paso, lo puedo decir con mis propias palabras. Obviamente la persona que está en televisión o en la serie dijo I am Mexican. Entonces lo que puedo hacer yo para decirlo con mis propias palabras es decir she is Mexican o he is Mexican, ¿ok? Ya modifiqué un poco esa frase, ya la estoy personalizando, la estoy haciendo mía para expresar lo que acabo de ver en esa serie. Y después puedo hacerlo con frases más largas. Una vez que tenga mucha práctica con esto, obviamente voy a poder agregar una palabra, dos palabras, cinco palabras, hasta que pueda leer un texto completo de lo que acabo de escuchar. Tenemos la pirámide de Edgar Dale. Algunos lo conocen como el cono de Edgar Dale, que es básicamente lo mismo, solamente que redondito. Pero bueno, después de 2 semanas de estar aprendiendo, solamente vamos a recordar un 10% de lo que leemos. Solo el 10% es muy poquito, pero en audios o visuales, si no solamente lo leo, sino que veo alguna imagen que me ayude, voy a recordar el 20%. Recuerden que esto es después de 2 semanas de haber visto este tema. Pero si aparte la persona que me enseñó o que dio la plática hizo alguna demostración, voy a recordar el 30%. Si además de todo esto, de leer la información, ver algunas gráficas y la persona hizo alguna demostración, aparte
debato con alguien más o platico con alguien más, bueno, sobre todo debatir, sobre este tema que estoy aprendiendo, voy a conservar el 50% de esa información en mi cerebro. Si además de debatir, platico lo aprendido, no con la persona que estoy en ese momento, que eso sería debatir, sino que se lo platico a alguien que no estuvo tomando la clase que yo tomé, le estoy diciendo lo que yo aprendí, voy a recordar el 70%. Pero si aparte de platicarlo, lo enseño, voy a recordar el 90%. A lo mejor no está tan fácil con el inglés, porque a lo mejor alguien de mi familia, un compañero de trabajo o alguien más no está aprendiendo inglés, pero podemos intentarlo. Creo que siempre hay alguien con intereses similares y podemos intentar hacer esa parte de comentar, de enseñar, sobre todo si alguien está cometiendo un error y nosotros sabemos que no es así, lo corregimos y bueno, eso nos va a ayudar a nosotros a recordar mucha más información por mucho más tiempo. Recuerden que para aprender un idioma necesitamos tiempo y consistencia. Debemos ser consistentes para que nuestro avance sea mayor, ¿ok? Y recuerden, the best day to study is between yesterday and tomorrow, que significa el mejor día para estudiar está entre ayer y mañana, o sea, hoy. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Si es una palabra, perfecto. Si es una frase corta, excelente. Si es un texto, pues muchísimo mejor, ¿verdad? I believe in you, my dear happy dollar students. Eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos el día de mañana para tema gramatical, el tema de la serie regular. Y pues no olviden suscribirse, compartir y darle clic en la campanita para que YouTube les recuerde cuando subo video nuevo. See you next class. Bye bye.